Ya estamos grabando. Vamos a dar inicio a esta sesión que tenemos pendiente y es la que se relaciona con los temas relacionados con la lixiviación de minerales auríferos. El título es lixiviación y no cianuración porque pues la cianuración es uno de los procesos asociados con la lixiviación de este tipo de minerales, ¿no? La cianuración es un proceso que es ampliamente implementado a nivel mundial, a escala global, en todas las unidades de producción, desde pequeñas, medianas, grandes, mega operaciones. Y pues recientemente, desde hace algunos años, se han venido investigando algunas técnicas relacionadas con otros reactivos, las cuales, pues como vamos a ver rápidamente hoy, eh, son buenas, presentan una buena respuesta ante la recuperación o a la disolución, por decir entre comillas, del oro, pero pues debido a su complejidad química no han sido implementadas a una gran escala, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar rápidamente en esta clase, considerando algunos detalles que son importantes. Y como mencionaba al principio, pues, ¿qué es la lixiviación de minerales auríferos? La lixiviación es un término en este caso que se asocia con la extracción o disolución de oro desde su fuente mineral, llevarlo desde la fuente mineral a una solución acuosa, formando una solución que se llama solución rica. El oro normalmente en esta solución rica está asociado con un compuesto que se denomina ligando, entonces el oro en solución se une con ese ligando formando lo que se denomina un ion complejo o un complejo químico, y lo que busca ese complejo o ese compuesto más bien para lograr el complejo es la oxidación o disolución del oro a solución acuosa, ¿no? Entonces a eso hace referencia el término lixiviación. ¿Y cuál es el ligando de lo que hablábamos ahorita? ¿Cuál es ese compuesto en solución más ampliamente utilizado a escala global para poder hacer este tipo de procesos? Pues como todos hemos escuchado y gracias a su fama, el cianuro de sodio es ese compuesto que en solución acuosa bajo determinadas condiciones genera ese ligando que permite acomplejar en este caso, el término correcto no es disolver porque realmente el oro no es que se disuelva en soluciones alcalinas cianuradas, sino que se acompleja, pero bueno, se utiliza la palabra para poderlo representar y que se entienda qué es lo que está haciendo, porque pues el mecanismo es un poco más complejo. Entonces lo que se hace es que el cianuro acompleja el oro y lo lleva a solución acuosa, ¿no? ¿Por qué se usa el cianuro? Pues es un reactivo que es muy común, digamos, tienen fama más por otras cosas que por mismos accidentes en operaciones mineras, tiene un costo relativamente bajo, es muy efectivo y también pues tiene una selectividad importante para disolver el oro y la plata, ¿no? En combinación con el cianuro de sodio, se necesita un agente oxidante que es el que promueve esa reacción de sacar el oro de estado sólido en un complejo acuoso, y en este caso el oxígeno juega un papel importante en el proceso de lixiviación con cianuro o cianuración. Sí, digamos que gracias al conocimiento del compuesto y de la química que lo rodea bajo diferentes condiciones, pues es a un compuesto al cual se le puede dar un manejo seguro con un bajo riesgo ambiental. En definitiva, bajo un riesgo ambiental, si se maneja obviamente pues adecuadamente, ¿no? No es muy común oír hablar de tragedias por cianuro y sí, por algún tipo, es más famoso por otras cosas, más que por la misma toxicidad que lo representa, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos normales que se determinan a cabo o que se llevan a cabo con cianuro? Pues tenemos lixiviación en pilas, lixiviación por agitación, agitación en bateas, digamos que son los procesos más icónicos en cuanto a la lixiviación con cianuro se entiende, ¿no? ¿Qué otras alternativas al cianuro hay? Efectivamente las hay, se han venido estudiando ya desde hace algunos años, unas con éxito, otras digamos que por lo general están en proceso de ser llevadas a una escala industrial, como lo es el caso de reactivos como el tiosulfato, la tiourea, el tiocianato, el amoníaco o incluso algún tipo de soluciones halógenas se han probado con éxito, ¿no? Como algunas soluciones con cloro. Precisamente, como vemos acá, algunas de esas ventajas es que algunos de esos compuestos, como
el tiosulfato, la tiourea, el amoníaco y las soluciones halógenas, o incluso el tiocianato, han evidenciado que pues, tiene una velocidad un poco más rápida en cuanto a la extracción del oro desde su fuente mineral. Y lo bueno es que también, a diferencia del cianuro que opera en medio alcalino, estas sustancias o estos compuestos reactivos operan en medio ácido, lo que pues también es benéfico para cuando tenemos algún tipo de refractariedad, como ya lo hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Incluso pues con reactivos como el tiosulfato no tiene una selectividad con respecto al cobre, ¿no? No como el cianuro, como vamos a ver más adelante en esta misma clase, que digamos tiene esa complejidad en cuanto a la afinidad del cobre por el cianuro y que interfiere en el proceso de acomplejamiento o, entre comillas, disolución del oro desde su fuente mineral. Esas son las ventajas, digamos, tiene un buen comportamiento químico, pero las partes o la parte no tan buena se asocia a que no tienen aplicación comercial masiva aún. Todavía se requieren algunos avances importantes, se sigue estudiando en eso. Digamos que la academia está enfocada en desarrollar proyectos relacionados con estos reactivos, y precisamente la complejidad de llevarlo a una escala comercial es que pues presentan una complejidad química que es la que limita su éxito, ¿no? Entonces el cianuro en definitiva debe estar ocupando más del 90% de las operaciones hidrometalúrgicas de extracción de oro. Por eso la importancia de hablar de él y conocerlo, ¿no? Y precisamente hablemos de eso, de la cianuración. La cianuración, como habíamos mencionado anteriormente, pues es el proceso mediante el cual se intenta, o más bien se hace, la extracción del oro desde su fuente mineral hacia una solución acuosa por medio de un proceso que se denomina acomplejamiento, que como lo vemos acá, tenemos el cianuro es una sal, cuyo compuesto o cuyo ion característico está conformado por el carbono y el nitrógeno, asociado con otros, en este caso a otros elementos, de donde proviene su sal, ¿no? Digamos, la característica de su composición química es el ion o el anión Cn-, asociado, pues se puede conseguir comercialmente como cianuro de sodio, cianuro de potasio o cianuro de calcio, siendo más, obviamente, más famoso, por decirlo de alguna manera, o más disponible, se encuentra más en diferentes operaciones, los dos primeros, especialmente el cianuro de sodio, puesto que son compuestos que son mucho más solubles que el cianuro que el cianuro cálcico, y también pues se pueden encontrar en presentaciones más puras, ¿no? Es decir, podemos llegar a alcanzar reactivos con un grado de composición más pura que en el caso del cianuro cálcico, ¿no? Y pues la elección depende, obviamente, como todo, del costo, la aplicación y la disponibilidad también. Importante entender cómo se disuelven estas sales en agua, como habíamos hablado, estos compuestos de cianuro, de sodio, potasio o de calcio, tienen diferentes mecanismos de disolución, bueno, mecanismos de disolución no tanto, sino generan, en este caso, el cianuro de sodio y el cianuro de potasio, cuando se disuelve en agua, representado por esta reacción, digamos que hay una disolución total, donde se genera el ion sodio y el ion cianuro en solución acuosa, como nos lo muestra la reacción química, produciendo lo que se conoce comúnmente este ion que proviene de la sal disuelta como cianuro libre. El mecanismo del cianuro de potasio es lo mismo, veamos que por una mol de cianuro de sodio se genera una mol de cianuro libre, lo mismo que el caso del cianuro de potasio, donde por una mol de cianuro de potasio se genera una mol de cianuro libre. En el caso del cianuro cálcico, por una mol de cianuro cálcico se produce, obviamente a partir de la disolución también del ion calcio, se produce 2 moles de cianuro libre. La desventaja, como conversábamos anteriormente en la diapositiva anterior, pues es el tema de la pureza, incluso pues también de la disponibilidad, como vemos acá, ¿no? Regálenme un segundo que alguien se está conectando. Chein se está conectando. Y pues básicamente son las reacciones de disolución del cianuro, en este caso el término sí es correcto porque la sal
estas sales en agua realmente se disuelven, es decir, se ionizan en sus componentes principales, como en este caso el ion sodio, hablando específicamente del cianuro de sodio, y el cianuro libre. ¿Listo? Importante tener en cuenta, esta gráfica nos muestra lo que se denomina un diagrama de distribución o de existencia o de porcentaje de existencia, y lo que nos muestra es el comportamiento del cianuro en agua, cuando se disuelve, cuando tenemos esto. Importantísimo tener claro esto porque esta gráfica nos muestra, este es el porcentaje de existencia de la especie y este es el pH, y vemos que el cianuro en un pH de más o menos 9.3, el 50% está como ácido cianhídrico y el otro 50% sí está como cianuro libre. ¿Y cuál es el que necesitamos en proceso para poder acomplejar con este ligando el oro? Lo necesitamos de esta forma. ¿Sí? Si lo tenemos de esta forma, si el pH baja de 9, pues el cianuro se va a hidrolizar, como vemos acá, y se va a generar este gas. Entonces, por un lado tenemos pérdida de cianuro, si es que el pH en el proceso no se maneja, y por el otro lado tenemos un riesgo operacional porque este gas es altamente tóxico. Entonces, por eso es tan importante entender este gráfico y establecer el por qué cuando se trabaja con soluciones cianuradas se trabaja en medio alcalino. Medio alcalino quiere decir pH superiores a 7, porque el tope mínimo es que a 9.3 el 50% del cianuro está como cianuro libre y el otro 50% como cianuro gas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que alguien abrió el micrófono. Bueno, continuemos entonces, si nadie tiene un comentario. Y de acá, entender, y como gran conclusión, el por qué se debe trabajar con soluciones alcalinas cuando se tiene cianuro de sodio. ¿Cómo se logra ese incremento o esa alcalinización de la solución o ese incremento en el pH? Con cal. Con cal se establece, se prepara la lechada de cal para tener pH superiores a 9.3, de tal manera que aseguremos que nuestro cianuro está como cianuro libre. ¿Ok? El cianuro no solamente, digamos que acompleja el oro, sino también acompleja otros metales de transición, como lo vemos aquí en esta tabla. De hecho, cuando tenemos en un mineral presencia de hierro, cobre, níquel, cromo, manganeso, zinc, titanio, plata, oro y platino, pues el cianuro tiende en diferentes medidas y en diferentes proporciones a acomplejarlo, como vemos acá. El proceso, y para entenderlo bien, es que esta M representa el metal de transición y esta Y moles de cianuro libre. Y el proceso de acomplejamiento es que el cianuro viene y lo atrapa y forma el complejo. A esto se le denomina un complejo, en este caso un ion complejo donde el ligando es el ion cianuro libre y el metal de transición. Esta es la manera en la que el cianuro actúa y extrae en forma de ese complejo, que vuelvo y repito, normalmente se le dice disolución, aunque el término correcto no lo es, pero se establece de esa manera para entender cómo va de la fase sólida presente en el mineral hacia la fase acuosa. ¿Listo? Esta es la reacción más aceptada, que explica el mecanismo de acomplejamiento o, entre comillas, disculpen repetirlo tanto, o acomplejamiento o disolución del oro en medio acuoso. Y esto es lo que explica el mecanismo de lo que pasa en los procesos de cianuración, donde tenemos oro sólido, en este caso, que se combina con cianuro de sodio, ¿sí?, en presencia de oxígeno en medio acuoso, y al establecerse todos estos factores representados en esta reacción química, se genera el complejo de aurocianuro. Esto, en este caso el oro acá está sólido y acá se está representando ya en solución acuosa. El proceso reaccionante nos
solamente acompleja el oro, sino que se genera algún tipo de alcalinidad a través de la formación de NaOH. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero importante aquí entender cuáles son esos 4 factores que se necesitan para que pueda ser favorable el acomplejamiento o extracción de oro a la solución acuosa. Obviamente tiene que haber oro en primer lugar, cianuro en una concentración adecuada, oxígeno, por eso es tan importante revisar en nuestros procesos de cianuración si hay inyección de oxígeno o por lo menos aire, y esto tiene que estar obviamente en medio acuoso representado por el agua para producir este ion complejo que es el que va a darle las características a esa solución que se denomina solución rica, ¿no? Entonces tiene que haber definitivamente un medio oxidante proporcionado por el oxígeno para que el oro pueda pasar a solución acuosa. Si hacemos el cálculo rápido de cuánto teóricamente, de acuerdo a esta reacción, cuántos gramos de cianuro de sodio se necesitan para disolver 1 gramo de oro, pues la relación nos dice que alrededor, más o menos 0.49 algo, se necesitan 0.49 gramos de cianuro por gramo de oro, más o menos la mitad, ¿sí? Alguien me puede decir, no, eso en proceso es mentira, pero hay que tener en cuenta que esto es un escenario absolutamente teórico, como si en el sistema solamente tuviéramos esto, ¿no? Los consumos de cianuro obviamente son mucho mayores, puesto que tenemos otro tipo de elementos en el mineral que consumen cianuro. Por eso, digamos que lo mínimo sería esto, pero ¿qué determina, y como lo hemos hablado, qué determina el consumo adecuado de cianuro en nuestro proceso? Pues es la prueba metalúrgica de laboratorio, esa o escala piloto, o incluso pruebas a escala operacional. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, nuestro mineral no solamente tiene oro, como vimos, pues tiene otra cantidad de elementos que también son ávidos a ser consumidos o a combinarse más bien con el cianuro, y por eso digamos que el consumo de cianuro normalmente es mayor, ¿no? Mucho mayor. Estos son 2 diagramas bien importantes de entender la química del oro, son diagramas de potencial pH o diagramas de Purvé, donde, por ejemplo, para verlo rápidamente, estas líneas punteadas, aquí en el eje de las X tenemos el pH y en el eje de las Y el potencial de óxido-reducción en este caso, y lo que nos muestra es la estabilidad de diferentes compuestos, ¿sí? O diferentes componentes dentro de un sistema. En este caso pues tenemos el sistema oro-agua, donde estas líneas punteadas que vemos acá con unas líneas rojas representan la zona de estabilidad del agua. ¿Qué quiere decir eso? Donde el agua existe como agua, ¿sí? Y vemos que si tenemos solamente en un sistema agua y oro, pues el oro es estable en todo el rango de estabilidad del agua, para todos los pHs en el rango de potencial de la estabilidad del agua, ¿sí? Por eso es que el oro pues tiene esas propiedades y que se evidencian a través de este diagrama, que vuelvo y repito, se llama un diagrama de potencial pH o Purvé, pero la situación le cambia al oro cuando hay cianuro. En este caso tenemos un diagrama de potencial pH, las mismas unidades de los ejes pH y potencial de reducción, y vemos la línea de estabilidad de agua, pero en este caso al sistema le ponemos agua, oro y cianuro, y vemos que en definitiva el compuesto aurocianuro es estable en esta zona que se relaciona con la estabilidad del agua. Vemos que también es estable en diferentes rangos de pH ya formado, ojo con eso, ya formado, pero que definitivamente pues su mayor estabilidad, como vemos acá, se presenta en los pHs más alcalinos. Ahora, para que esto se forme, alguien me diría, pero aquí tenemos pHs ácidos y tenemos estabilidad. Sí, es estable, de acuerdo a este diagrama termodinámico, es estable, pero para que se forme necesito esto, ¿sí? Entonces, para que él se forme necesito cianuro libre, y sabemos que el cianuro libre empieza a existir o es estable en pHs por encima de 9.3, ¿sí? Entonces, para tenerlo claro. Entonces, aquí nos muestra que pues el oro es estable si no hay cianuro, pero cuando hay cianuro ya él se moviliza a solución acuosa, representado aquí por el rango de estabilidad del agua, en pHs alcalinos. Digamos que aquí tenemos un área mayor, una mayor favorabilidad, ¿no?
Eso importante tenerlo claro. Importante también hablar de esos factores que afectan el proceso de cianuración, como lo es la concentración, obviamente, y esa concentración se determina específicamente con pruebas de laboratorio. Normalmente esos valores típicos de soluciones cianuradas se mueven entre 0.02% a 1%, que esto es más o menos de entre 200 partes por millón a 1000 partes por millón de cianuro de sodio, ¿no? Digamos que se mueve ahí, entre esos rangos está. La concentración, pues obviamente se debe asegurar que la falta o el exceso de cianuro no sea el factor limitante en el proceso. Y regálenme un segundo que alguien más está conectando también. Y pues qué efectos, eso en términos de asegurar la concentración óptima, que vuelvo y repito, se asegura a través de pruebas de laboratorio, pero pues también muchas veces, y como se ha visto, entre más cianuro, la gente muchas veces piensa que entre más cianuro, pues mejor va a ser el proceso y resulta y pasa que no, porque uno de esos efectos adversos de trabajar con concentraciones muy elevadas es que, por un lado, tenemos un consumo a veces innecesario de reactivo, y pues si bien el cianuro de sodio, en teoría, tiene unos costos relativamente buenos, pues no me puedo dar el lujo en una operación de consumir más de lo que necesito, porque también entre más cianuro tengo, pues voy a promover la formación de otros complejos, como complejos con el cobre, con el zinc y con el hierro. Eso obviamente interfiere con la recuperación del metal que me interesa a mí, que en este caso es oro. Obviamente también entre más cianuro voy a tener una mayor carga contaminante en los efluentes, me va a costar más eliminar ese cianuro y pues siempre voy a tener el riesgo de que se forme HCN, ¿no? Ácido cianhídrico, como vimos en el diagrama de 2 o 3 diapositivas atrás, si es que tenemos unos descensos operativos de pH que pues puede ocurrir, ¿no? Entonces sí hay que trabajar, hay que tener muy presente que se debe considerar la estimación óptima de la concentración adecuada de cianuro de sodio en solución, ¿no? En este rango, más o menos estos son rangos establecidos, pero obviamente la concentración adecuada va a depender de cada operación. Sí, aquí vemos una referencia de cómo la concentración de cianuro, en este caso en porcentaje en peso, pues mejora. En este caso vemos la serie de puntos negros a medida que pues se aumenta, mejora la extracción en un tiempo menor, ¿no? Vemos que por ejemplo aquí más o menos como a los 8 minutos, para la serie que tiene un 0.05% de KCN, de cianuro de potasio, tenemos una recuperación que está alrededor de los 70%. Pero si para ese mismo mineral aumentamos la concentración a 0.25% de cianuro de potasio, vemos que tenemos un incremento casi que más del 90%, ¿no? Entonces, de esto se trata. Aquí tenemos el equivalente entre cianuro de potasio y cianuro de sodio. Hablemos también del factor que es bien importante relacionado con el oxígeno disuelto, ¿no? Como habíamos hablado, se necesitan esos 4 componentes: oro, oxígeno, cianuro y agua. El oxígeno pues tiene esa característica que se puede suministrar a través de ya sea oxígeno puro o a través del aire. Recordemos que la concentración de oxígeno en el aire es más o menos del 21%, un aire estándar. Y pues obviamente se debe garantizar hasta cierto límite esa concentración de oxígeno disuelto en solución, que de acuerdo a pruebas de laboratorio está más o menos por los 32 miligramos de oxígeno por litro. ¿Para qué? Para que, digamos que en este caso, el mecanismo de acomplejamiento está fuertemente ligado a la concentración de oxígeno y se pueda dar. Pero no debemos sobrepasar esos niveles. Sí, el oxígeno tiene pues unos inconvenientes que pues tiene una solubilidad baja a presión atmosférica, disminuye con la altitud, es decir, entre más alto estoy, el oxígeno se disuelve menos, y si estoy en una temperatura alta, pues el oxígeno también tiende a disminuir su solubilidad, curiosamente en comparación con otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, una pues, de esas cosas es que se debe tener cuidado, garantizar la concentración adecuada de oxígeno,
pero no puede ser tanta porque, pues, como veamos, retrocedámonos acá, si tenemos un exceso de oxígeno, pues puede haber una tendencia a oxidarlo. Sí, bueno, aquí no realmente no lo representa, pero cuando hay una tendencia, una mayor concentración de oxígeno, pues tiendo a oxidar, no solamente a complejar, sino a oxidar cianuro. Entonces puedo tener un consumo de cianuro elevado, ¿no? Entonces es otra variable que pues, se debe ajustar bien en operación. Y pues el grado de agitación también, ¿no? Garantizar una buena agitación en un proceso de cianuración por agitación, pues es un factor clave, como vemos aquí en el gráfico, donde en el eje de las X tenemos la velocidad de agitación con respecto en el eje de las Y a la velocidad de disolución, porque está asociado fuertemente la cinética, perdón, la agitación está fuertemente asociada a la cinética, es decir, a la velocidad química con la cual extraigo el metal y lo llevo a solución acuosa. Y veamos que pues teniendo aquí al aumentar, vemos que en todos los casos a diferentes concentraciones de oxígeno, que al aumentar obviamente la velocidad de agitación en RPMs, pues obviamente la velocidad o cinética de extracción del oro en solución también aumenta. En todos los casos, acá hay un efecto combinado, ¿no? No solamente de la velocidad de agitación, sino cada una de las series involucra una diferente concentración de oxígeno. Entonces vemos que son dos parámetros que le apuntan directamente a la velocidad de reacción, ¿sí? Entre más rápido quiero que sacar el oro del mineral o de su fuente sólida, pues debo ajustar muy bien esas variables como concentración de oxígeno, como la vemos aquí, y velocidad de agitación también. Una velocidad que tampoco tiene que ser una velocidad tan alta por los problemas que puede ocasionar desde el punto de vista operativo, pero sí que se garantice un buen contacto entre todos los factores o todos los actores principales del proceso de cianuración, ¿no? El oro, el mineral, el agua, el cianuro y el oxígeno. Hay una buena difusión de oxígeno en este caso. Adicionalmente, y como mencionábamos, otros metales también se mueven en soluciones cianuradas alcalinas, y pues obviamente esto genera un problema desde el punto de vista del consumo de cianuro y oxígeno, afectando directamente la eficiencia del proceso y por ende pues la recuperación del oro, ¿no? Ya vimos que algunos metales de transición se disuelven o se acomplejan en diferentes proporciones, incluso los sulfuros metálicos cuando tenemos ese tipo de refractariedad como ya lo hemos visto. Existe un problema y es que el azufre reacciona con el cianuro y se forma una capa de un compuesto que se llama tiocianatos, y ese tiocianato genera como una pasivación de la partícula de oro que está en cierta medida liberada, y lo que hace es como proteger. Ese término pasivación hace referencia como a protegerlo ante la acción, en este caso de un agente externo como lo es el cianuro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo hablemos un poco más específico de los metales que nos generan problema en el proceso, como en este caso los minerales de plata, donde sí o sí ellos van a ser también movilizados a solución acuosa por el cianuro, generándose este complejo que vemos acá. Es muy similar al urocianuro. Digamos que si se compara en términos de cinéticos, la reacción de disolución es más lenta que el oro. Lo que pasa es que normalmente las concentraciones de plata en algunos depósitos son muy altas. Entonces, si bien es alta, pues al haber tanta, pues se moviliza y voy a tener una solución muy cargada en plata, ¿no? Donde pues lo ideal es tener, el agente principal es el oro. Y para que exista una buena movilización de la plata, normalmente se necesita una mayor concentración de cianuro. Eso modifica un poco la cinética y hace que sea más rápida, ¿no? El cobre es uno de los problemas realmente que hemos podido determinar y que se ha documentado muy bien, y es porque el cobre es un elemento cianicida importante en las operaciones auríferas y genera, obviamente, esos minerales son muy solubles en medios cianurados y en medios alcalinos, y lo que hace es que compite casi que directamente con la movilización del oro a solución acuosa a través de la formación de estos complejos. Obviamente cada especie de cobre tiene una solubilidad distinta,
como por ejemplo qué minerales son muy solubles en estas condiciones, la cuprita, la malaquita, la azurita, calcosina, bornita y enargita, y otros menos solubles como la calcopirita. Pero sin lugar a duda se convierten en un problema en el momento de tener una selectividad en el proceso de cianuración, y no solamente en el proceso de cianuración, sino en el proceso después de obtención del metal, del oro, porque voy a tener soluciones muy cargadas en cobre, y si por ejemplo lo llevo a un proceso de cementación con zinc, el zinc también precipita el cobre, hay un desplazamiento, hay una cementación, y tenemos un concentrado muy rico en cobre y bajo en oro, ¿no? Entonces esa movilización de esos compuestos de cobre se da a través de estos complejos, que ya sabemos que es un complejo. En este caso tenemos el ligando, diferentes números de ligandos de cianuro, y obviamente todos asociados con el metal cobre, ¿no? Es importante, y está documentado, y he tenido la posibilidad de discutir sobre el tema, y es, digamos, que para el tema de la lixiviación uno podría pensar en hacer un lavado ácido, de alguna manera tratar de extraer la mayor cantidad de cobre en un lavado ácido. Si las leyes son buenas, pues tratar de recuperarlo a través de un proceso de electrodeposición, o incluso, como se ha hecho en algunas operaciones, flotar el mineral de cobre para que el mineral que contiene el oro pues sea más fácil de cianurar en este caso. Cuando ya se tiene, digamos, el problema y se está produciendo una solución rica, muy rica en cobre, pues lo que se debe hacer en este caso es promover la formación de este último complejo, del CuCN4 3-. ¿Por qué? Porque él es muy estable a pHs altos y no tiene selectividad por el carbón y ni siquiera por el zinc. Entonces son compuestos que, si se maneja bien el pH desde el punto de vista operacional, adquieren una estabilidad importante a esos pHs elevados, y no me va a interferir en el proceso de absorción con carbón, como eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que hablamos ya de purificación y concentración de la solución, y tampoco voy a tener ese problema en el proceso Merrill-Crowe, ¿no? En el proceso de cementación con zinc, ¿no? También pues se sabe que el cobre genera una forma pasivante sobre el oro, lo cual pues limita su disolución, y normalmente cuando tenemos estos minerales de cobre, pues obviamente lo recomendado es trabajar con proporciones altas en términos molares de 4:5:1, o en términos másicos de 3:1. Y otro problema que tiene el cobre, que definitivamente vemos que es un problema en el consumo de cianuro, es un problema en la precipitación y en la absorción, también interfiere con la determinación de cianuro libre. ¿Por qué? Porque él forma todos estos complejos y interfiere, en este caso, interfiere con la lectura del cianuro libre, que es importante, un parámetro muy importante desde el punto de vista operacional, ¿no? Otros minerales como el arsénico y el antimonio no forman complejos muy estables, sí hay cierta interacción, pero pues digamos que no hay una movilización importante de arsénico y de antimonio, ¿no? De este tipo de metales que pues están como tan en la siempre como en la cuestión ambiental, ¿no? Bajo esas condiciones, y lo podemos determinar a partir de gráficos de estabilidad, pues no se movilizan de la misma forma que se moviliza el cobre, mucho menos el oro y la plata, ¿no? Los teluros, que pues como ya hemos visto es una cierta refractariedad química en este caso, donde existe una aleación de oro y teluro, y pues su movilidad como tal del teluro, del telurio en este caso, no es muy buena en esas condiciones alcalinas con cianuro, ¿no? Por eso es que cuando existe este tipo de asociación del oro, pues el mineral es refractario y no exhibe buenas recuperaciones en un proceso de cianuración convencional, ya sea cianuración en pila, cianuración en BATS o cianuración por agitación. Sí, es una extracción lenta e incompleta, porque es como si el telurio atrapara o abrazara el oro y no permitiese que se movilizara en soluciones cianuradas alcalinas, ¿no? El otro tema es los minerales carbonáceos, como ya vimos, esos minerales que tienen cierta presencia de materia orgánica, donde el fenómeno, ya lo habíamos discutido en sesiones anteriores, es el oro sale en solución, pero al haber o a existir o tener el mineral presencia de materia orgánica, el oro tiene una afinidad también a absorberse con D en esa materia orgánica. Entonces existe un fenómeno cíclico que se denomina ahí como
es como un autorrobo, lo que traduce del inglés, el término es muy conocido en inglés, es Breck-Robic, y lo que existe es como un ciclo, y pues eso obviamente interfiere con la recuperación del oro en este caso. Hay un proceso o dos procesos, realmente es uno muy enfocado que también lo vamos a revisar en la próxima clase. O sea, ya tenemos unos 15 minutos, vamos a ver hasta, ya realmente pues nos falta poco de este tema. Y ese proceso lo que trata es de vincular, el proceso se llama CIL, lo vamos a revisar en la próxima clase, o CIL, es Carbon in Leach o carbón en lixiviación, y lo que se hace es adicionar al proceso de cianuración por agitación un carbón mucho más activo, más reactivo, activado, por eso se llama activado, para que le gane la carrera a la materia orgánica que trae el material, y pues a medida que se va lixiviando, pues se vaya absorbiendo directamente en ese carbón que se adicionó. Por eso se llama carbón en lixiviación. Estoy absorbiendo en el mismo proceso de lixiviación. Entonces eso lo vamos a revisar en la próxima sesión. Y veamos las variantes de los procesos de lixiviación con cianuro, ¿no? En este caso tenemos, eso va a depender, el diseño, como lo veíamos en la primera clase, el diseño, la determinación de una ruta metalúrgica y de procesamiento en gran medida lo define la geología. En gran medida, no, en gran parte lo define la geología. ¿Por qué? Porque si tenemos un material de baja ley, pensar en establecer infraestructura para hacer un proceso de lixiviación por agitación con la variante de carbón en lixiviación, pues obviamente ese material no va a pagar ese proceso. Va a ser más caro el proceso que lo que voy a recuperar económicamente de ese mineral. Entonces la lixiviación en pilas es una tecnología o es una metodología de lixiviación de minerales auríferos que se aprovecha, digamos, se aprovecha más bien esas características de baja ley. Entonces, básicamente, ese proceso trata de apilar en grandes cantidades ese mineral de oro que normalmente se tritura, no se muele. Entonces, la etapa de conminución realmente no termina siendo muy costosa y como veíamos, pues es un factor clave también en la economía del proceso. Y se apila, el material se apila triturado. Obviamente se garantizan condiciones de impermeabilización del terreno para que no exista ningún tipo de penetración de soluciones cianuradas hacia el suelo, ¿no? Entonces se llama pila de lixiviación porque lo que se hace es apilarse el mineral. Ese mineral, una vez apilado, se riega con una solución cianurada, obviamente en condiciones alcalinas. Normalmente el mineral en algunos casos se combina, en otros se aglomera con cal, y a medida que esa solución va percolando la pila, pues va a su paso, va disolviendo, va complejando, recuerden bien el término, el oro, y todo va a encontrarse aquí en unos sistemas de colección que se instalan por encima de la geomembrana que aísla el suelo de la pila y obviamente de la solución cianurada, y esa solución se recoge en unas pozas que se denominan pozas de colección. Y esas pozas de colección, pues dependiendo de la concentración de oro, en este caso en gramos por metros cúbicos, puede ser enviada a un proceso directo de cementación con zinc o puede ser enviada a un proceso de absorción con carbón, de absorción en carbón activado. Este es el proceso de lixiviación en pilas. Y acá vemos pues una imagen de lo que es a nivel industrial esa parte. Aquí en el país no tenemos proceso de lixiviación en pilas. Existen pilas de lixiviación en Perú, en Brasil y en Chile. Y acá pues vemos las pilas, diferentes pilas y aquí las pozas de colección de esa solución cianurada, ¿no? Normalmente para que este proceso sea factible se debe mover mucho material, como ustedes pueden ver acá, para que pues pague digamos el proceso como tal, el riego, la colección y esto. Pues normalmente son costos baratos porque pueden ver que es un sistema estático, ¿no? Un sistema estático donde, como habíamos hablado, el mineral se apila grueso, hasta 3/4 de pulgada o incluso puede ser más. Y el tiempo de lixiviación demora más o menos de entre 30 a 90 días, como nos dice aquí la diapositiva, incluso más en algunos casos, donde pues la dirección del flujo, como veíamos, pues es de forma descendente, ¿no? Y se atrapa ahí en este caso la solución rica, ¿no? Aquí tenemos un video que pues se los voy a enviar ahorita en las diapositivas para que lo vean, para poder terminar en estos 15 minutos la clase.
Y otra de esas variantes del proceso de lixiviación es lo que se denomina lixiviación en bateas o en el inglés bat leaching, que es lo que normalmente se hace en operaciones pequeñas y es tener una batea, un tanque estático o una cavidad donde se pone el mineral. En este caso pues podríamos hablar que el proceso responde bien económicamente para minerales entre media y pues si es alta ley mucho mejor, y pues ese material se riega también o se satura con la solución cianurada y se deja un tiempo, normalmente un tiempo que puede durar días, y luego se recoge, en este caso se recoge la solución cianurada, pues es un proceso completamente estático y de percolación, ¿no? Y pues esa solución rica también puede normalmente, digamos, su aplicación es en operaciones pequeñas, se lleva a procesos de cementación con zinc, ¿no? Normalmente, pues en este caso no es tan grueso como en la lixiviación en pila, se trabaja con tamaños entre 1 pulgada a media pulgada, no es un proceso continuo, es un proceso discontinuo, que se llena de solución, se saca, vuelve y se llena, y así sucesivamente, ¿no? Y pues como veíamos, el tiempo de residencia es más o menos de 2 a 4 días, dependiendo pues del mineral, ¿no? Eso depende de cada operación, de cada tipo de mineral y cada una de las condiciones que se presentan. Las recuperaciones normalmente nos oscilan entre el 60 y el 85%. Importante que pues si tenemos materiales muy finos o arcillosos, pues no es muy conveniente hacerlo, puesto que el principio de la lixiviación en bateas pues se ve impedido a través de que no existe una buena percolación y pues el proceso tiende a ser ineficiente. Y el proceso más implementado es el proceso de lixiviación por agitación, que normalmente se aplica a minerales de entre media y alta ley. Con los precios del oro, pues podemos meter el tema de media ley aquí, de una ley media, perdón. Es un proceso que es eficiente, es uno de los más empleados, obviamente presenta una mayor cinética, es decir, no vamos a hablar de días, sino de horas para extraer el oro en estas condiciones de agitación, pero también pues tenemos mayores gastos, no solamente operacionales, lo que se denomina OPEX, sino también el CAPEX, ¿no? Como veíamos, este es un proceso que se desarrolla más o menos de 24 a 48 horas, se necesita sí o sí la presencia de oxígeno, la inyección, y con un porcentaje de sólidos más o menos del 35 al 50%. Listo, esto es un diagrama de flujo convencional del proceso de lixiviación por agitación, donde normalmente se trabaja como entre 5 a 6 tanques agitadores, y pues obviamente una vez la pulpa ha sido procesada, se instala un espesador desde donde se saca la solución rica, pero pues la pulpa queda con un contenido de agua que también tiene oro. Y normalmente, después de que se hace este proceso de separación, se lleva a lo que se denomina un sistema de lavado en contracorriente, donde se inyecta agua, y lo que se hace a través de una serie de espesadores que pueden disponerse en paralelo o en serie, se extrae esa solución rica para enviarla junto con esta al mismo proceso de ya sea obtención o de concentración y purificación, y se obtiene un relave final aquí en este caso después de ese lavado, que pues sí o sí hay que hacerlo porque pues no nos podemos dar el lujo de perder ningún tipo de material, así sea en este caso que esté esa agua asociada a la pulpa ya del proceso que viene de la lixiviación por agitación, ¿no? Entonces era lo que queríamos mostrarles hoy. No sé si tengan alguna consulta antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos todavía 7 minutos. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hablamos en esta casa. Los escucho. Pues yo sí tenía como una consulta con el tema de los diagramas. Pues hay un factor que lo vimos como una variable, puede tener algún uso, y es la temperatura, ¿sí? Ok, claro. Creo que en alguno de los diagramas que nos mostró el ingeniero, ahí nos mostró una temperatura, o sea, un diagrama binario, pero a una temperatura fija de 25 grados.
pero no sé si, yo creo que haber visto alguna vez uno donde eran las tres variables. Lo buscamos aquí el diagrama. Creo que se Sí, llama sí, ese sí, diagrama. sí, en definitiva, este es un diagrama, pues este es el diagrama EHPH, pero digamos que la temperatura normalmente es un factor que obviamente está asociado, en este caso pues no tanto porque este sería un diagrama más termodinámico, ¿no? Está asociado es con la velocidad en este caso de extracción, ¿no? Entonces, en definitiva, si nosotros podemos aumentar la temperatura hasta cierto punto, y hay como un retorno ahí raro. Ingeniero Javier prendió el micrófono, lo debe tener también conectado a algo, Sí, le genera retorno. pero sí, sí, en definitiva, Cheín, la temperatura es un factor clave en la cinética, ¿no? Temperatura y presión. A medida que pues tenemos una mayor temperatura, pues obviamente vamos a tener, quizás estos rangos, como usted dice aquí, pueden aumentar, ¿no? Una mayor favorabilidad, una mayor zona de estabilidad, pero también le impacta directamente esa velocidad de disolución, ¿no? Entonces, en definitiva, sí, hasta, pues habría que determinar hasta qué punto es la temperatura más adecuada, ¿no? Sí, ingeniero, y otra cosa era la Sí, diferencia potencial. Creo que ahí en el rango de menos cero, está en cero prácticamente, no, acá. no, 0,5. Sí, no sé, esa diferencia potencial digamos, en la práctica, ¿cómo hace uno Para para medirla. medirlo? Sí, Pues acá digamos que el rango de estabilidad del agua tiene una diferencia de potencial estándar, ¿no? Pero sí existen unos dispositivos, unos equipos multiparamétricos que nos permiten determinar el potencial de óxido de reducción, unas sondas. Entonces, de esa forma se puede llegar a establecer ese potencial de óxido, potencial de reducción en este caso, ¿no? sí, está Y interesante. Pues sí me gustaría, son equipos sí, multiparamétricos, claro. O sea, in situ la lectura es instantánea. ¿Por qué? sería bueno como Porque, conocer Una alguno. cosita. porque es importante, o sea, entender cómo se modifica esto. ¿Cómo se modifica el pH? A través de la adición de un ácido o una base, ¿cierto? Yo me puedo mover acá adicionando un ácido, me voy para aquí hacia la izquierda, o una base, me voy hacia la derecha, ¿no? Pero ¿cómo modifico este? Pues ahí obviamente la presencia de sales, en este caso como cianuro, pues modifican el potencial, ¿no? Sales o algún otro tipo de reactivos que no sean ácidos o bases, ¿no? Si esos son la aplicación de los diagramas de Elegant para poder determinar áreas en las cuales ellos nos permiten ver cómo podemos nosotros utilizar un pH determinado que tenga la mayor preponderancia para hacer una mayor recuperación, lo mismo que el potencial. Eso se pueden graficar, ¿no? Con ciertas condiciones, con las reacciones de formación. Claro, claro que sí. Entonces, Sí, no, qué pena, ingeniero. obviamente hay que tener cuidado con los diagramas de Purvé en este caso, de potencial pH, porque nos dan informaciones termodinámicas. Ojo con eso, ¿no? Recuerde Exacto. que realmente al final del día lo que tenemos que, obviamente aquí sabemos la favorabilidad, sí, el proceso se puede, es favorable, pero ¿qué tanto se demora? ¿Sí? ¿Qué tanto se demora el oro, en este caso, por ejemplo, sólido, en ir a solución acuosa? ¿Sí? Entonces hay muchas variables, como ya lo hemos visto, ¿no? La velocidad depende, eso está asociado ya con la cinética, con la parte cinética y depende concentración de cianuro, como habíamos hablado, acabamos de hablar temperatura, presión, grado de agitación, concentración de oxígeno, todas esas variables afectan la cinética, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué nos entrega esa información? La información cinética, esta información uno la puede graficar desde el punto de vista teórico con un software, ¿no? Pero la cinética a mí, ¿qué me la entrega? Las pruebas de laboratorio. A ver, ¿en cuánto tiempo estoy extrayendo bajo determinadas condiciones eh, el oro, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo puedo sacar? 24 horas, 48 horas, incluso como conversábamos con el curso presencial que se dictó en California, pues hay gente que esto lo hace en 20 minutos, ¿no?
que conocen ya tanto su proceso y saben cómo mover las variables que en 20 minutos pueden extraer el 95% del oro en el proceso de cianuración, lo cual es bien interesante porque pues obviamente se trata es de eso, de conocer esas variables operacionales y optimizarlas para que nuestro proceso sea rentable, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctor Da Silva? No, nada, hermano, no, que ni la mujer me llamó y se me cayó. Ah, se le cayó la llamada. Pero básicamente digamos que esa es la teoría que uno debe manejar en cuanto al proceso de cianuración, ¿no? Sí, pero venga, Rafael, hay una pregunta ahí que los minerales por lo general son ácidos, la mina como tal. Sí, Cuando la mina es básica, pues listo, digamos que el cianuro va a ser más fácil de cianurar el oro. Pero cuando es ácido toca meterle cal sí, o claro, es que carbonatos y toda esa cuestión. usted garantiza en su pulpa, en su tanque el pH, ¿sí? Usted garantiza el pH.